Sí. Ah, yo. Hola, ¿qué tal? Ya es la 1 y estamos de nuevo en vivo aquí en este programa que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Estamos muy contentas de volver a estar así en vivo con ustedes. Hoy, 21 de agosto, ya es una semana antes de que todo el mundo los chiquillos entren a la escuela, lo cual también está muy bien, aunque pues la ciudad se vuelve todavía más caótica de lo que es. Pero bueno, inicia un nuevo ciclo y para los que nos dedicamos a eso, pues también es una nueva oportunidad de hacer cosas buenas. Así que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio. Les recordamos nuestras redes sociales, Caldero Radio. Nos pueden escuchar en YouTube, también en Spotify. De poquito a poquito vamos subiendo como los capítulos. Y Psicología Hoy, MX. Así es. Bueno, pues qué gusto tenerte por aquí, Yoli, otra vez. ¿Verdad? Bienvenida. Pues sí, 21 de agosto ya, 1:04 de la tarde, muy puntuales el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que nos pareció interesante, ¿no? Que creímos que era importante hablar, ¿no? Porque se habla mucho de los hombres que padecen este tipo de situaciones, pero no tanto lo hablamos acerca de las mujeres. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar un poquito de su experiencia, ¿no? En el abuso del alcohol, ¿no? Que creo que en las sociedades latinoamericanas es bastante importante, aunque no estoy segura que nada más sea en las sociedades latinoamericanas. Creo que en todos lados se abusa del alcohol y bueno, creo que es importante. Ahí encontré unos datos bastante escalofriantes, que los niños toman sus primeros tragos a los 10 años, cosa que me pareció súper, exacto, ¿no? Fuerte. Y bueno, pues sin más, démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Sí, ya llegó, ella es Mónica Kutolenk. Hola, Moni, ¿cómo estás? Ay, no te escuchamos. No te escuchamos, Mon. No sabemos si es tu micrófono o será por acá. No. Bueno, mientras... Ahí estás. Sí. Sí. Okay. Ahí estás. Hola, Moni. Hola, gracias. ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y bueno, antes de empezar quiero presentarles a Moni. Ella es Mónica Kutolenk, es una coach ejecutiva que ha ayudado en la transformación de la vida de numerosos altos ejecutivos de habla hispana en la industria. Con más de una década de experiencia, Mónica no solo se enfoca en el crecimiento personal, sino que abraza la salud mental como un factor indispensable para el desarrollo integral de sus clientes. Como fundadora de Personity, se ha destacado por ayudar a líderes influyentes a encontrar un equilibrio armonioso entre trabajo, familia, vida social y bienestar emocional. Su enfoque único se centra en el ser humano, apoyando a sus clientes en la superación de creencias limitantes, obstáculos personales y el exceso de estrés. Su misión es empoderar e inspirar a los ejecutivos para que redefinan marcas personales y profesionales, desbloqueando las oportunidades laborales de sus sueños y al mismo tiempo manteniendo una sólida salud mental. Bueno, pues esa es la parte profesional que me parece muy interesante, porque creo que pocas personas se tratan de enfocar en esta parte como global, ¿no? Del ser humano. Sí. Y bueno, eso creo que es padrísimo de lo que tú propones, Moni. Muchas gracias. Y es que al final, bueno, ahorita me presentas, pero yo estoy pensando qué tiene que ver con lo que me vas a presentar. Pero al final es una de las razones por las que por las que me dedico a lo que me dedico, es por lo que me ha tocado vivir. Okay, y claro. Es parte de, si yo lo hice, si a mí me tocó y a mí no sé, yo lo padecí, lo sufrí,
cómo podría también esto incorporarse en un mundo corporativo desde la perspectiva de mujeres también. Entonces, bueno. Y justamente este tema me estaba acordando, te voy a contar, Mónica, surgió porque estábamos platicando ya hace unos meses acerca de temas para el programa, ¿no? Como tú sabes, el programa se enfoca en temas de salud mental. Y a mí hay una película que me impactó muchísimo que se llama To Leslie, que estuvo, bueno, nominada ahí a varias cosas. Creo que ella no ganó el Oscar, pero la verdad es que es la descripción perfecta. Si no la han visto, ojalá la puedan ver. Es una descripción perfecta de un trastorno de alcohol, de consumo de alcohol, en una mujer. Y cómo va afectando todas las áreas de su vida y cómo ella después intenta pues reconstruirse. Pero es muy impresionante ver en la película la transformación que tiene el personaje conforme va consumiendo alcohol. ¿No? Cómo va cambiando sus gestos, lo que va diciendo, lo que va haciendo, ¿no? Hasta dónde puede llegar y cómo va escapando, yo creo que pues un poco de la cruda, la verdad. Claro. Y entonces vuelve a entrar como este círculo de lo mal que se siente. Así que de ahí surgió la idea y qué bueno que te tenemos aquí como invitada, porque creemos que pues algo importante es que alguien así de carne y hueso, ¿no? En la película nos pueda contar cómo lo vivió, qué fue, cómo empezó y bueno, que le pueda servir a alguien toda esta información, ¿no? Ahora sí que, Moni, por donde quieras empezar, no sabemos qué se te ocurre, qué habrás pensado. Pues miren, ahorita que haces esa pregunta, no sé cuándo empezó, no sé en qué momento empezó, porque yo creo que el concepto del alcoholismo o de cualquier tipo de adicción es ya cuando, o sea, se va dando tan progresivo paso a paso y es por una cantidad de factores impresionante que quién sabe en qué momento es, ¿no? Y obviamente está siempre el factor de, ay, bueno, pero tiene una connotación genética, pero ¿cuál fue tu trauma? ¿Pero qué te pasó? ¿En qué momento? Y la realidad es que all of the above, o sea, todas juntas, ninguna, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Quién sabe? Sabemos que esto es un proceso, es una forma de anestesiar dolor que no sabemos desde dónde empieza, cuál fue el trigger, pero yo sí puedo decir desde mi experiencia que esto empezó muy chica, muy chica, no sé ni siquiera si fue no sé ni siquiera si fue el alcohol causa depresión, la depresión causa alcohol. Es un problema social que después se convierte en una enfermedad o es una enfermedad que es social. No lo sé, no lo sé. Yo me di cuenta, bueno, yo tenía problemas desde chica, desde adolescente, desde la primera vez que empecé a consumir alcohol, a lo mejor 14, 15 años, y desde el principio estuvo mal. Desde el principio no hubo control, desde el principio no fue medido. Tomó pues, casi 15 años darme cuenta que era un problema y que había que buscar ayuda, pero a lo largo de esos 15 años pasan tantas cosas que no sabes por dónde. Para mí fue un cúmulo, ¿qué puedo decir? La punta del iceberg es el alcoholismo y la punta del iceberg fue emborracharse. Sin control, uno y otro y otra y otra vez, pero ese no era el problema, ese fue el síntoma. Pero eran miedos, rechazos, traumas, miedo, no sé, búsqueda de pertenecer y no pertenecer al alcohol, pertenecer a algo que es más fácil anestesiarlo con alcohol y el mismo rechazo de tomar, la gente te rechaza, te regaña y vuelves a entrar en el mismo ciclo porque vuelves a necesitar recuperarte de ese mismo, o sea, al final, ¿qué lo empieza? ¿Quién sabe? ¿Dónde empecé yo? No lo sé. Lo que sí sé es que el día que toqué fondo y el día que dije hasta aquí, empezó un proceso aún más doloroso, aún más complicado, pero que al final puedo decir hoy, 12 años después, que es la mejor decisión que he tomado. Pero ser alcohólica no es tomar. Claro. Oye, No es Moni, que tocas algo aquí que dices que el día que tocaste fondo. Eso es durante mucho tiempo antes de este
como tocar fondo que mucha gente refiere, ¿no? Muchas personas dicen, yo toqué fondo y ese día mi vida cambió. Muchas veces antes, durante muchos años, tú te preguntaste si lo que tú estabas haciendo estaba bien o si algo estaba ahí queriéndote decir tu manera de beber, la gente con la que te juntabas, o no, nunca hubo como esta, entre comillas, conciencia, porque creo que no es que sea conciencia, sino este reconocimiento de que algo no andaba bien. Sí, sí, hubo muchas ocasiones, Ujú. en muchísimas, ni siquiera me acordaría cuántas fueron, en donde sabes que hay algo que no está bien, pero yo nunca lo relacioné con el no está bien, tengo un problema de alcohol, Ok. un problema con mi consumo de alcohol, sino tengo un problema en el que tengo que aprender a tomar, en donde Mm, a lo mejor estoy combinando alcoholes, en donde no comí lo suficiente, o sea, siempre buscando justificar el motivo por el cual te pones mal ok. con otras cosas que no tienen nada que ver con mi salud mental. O sea, siempre es algo externo o factores externos, ¿no? Es que estaba súper preocupada por el examen y cuando, ¿no? Entonces, se me bajaron las defensas. Mm, Siempre hay un problema externo al que le puedes adjudicar esto. A relaciones, es que acabo de cortar, me rompió en el corazón. ujú. Siempre hay algo. Pero nunca lo vi como un problema de adicción. Ok. ¿Hasta qué pasó qué, Moni? La verdad es chistoso porque a lo mejor mi fondo no fue tan grave Ajá. y hubo situaciones antes de ese fondo mucho peores, Ok. mucho más graves que debieron de haberme hecho despertar, pero no lo hicieron en ese momento porque No o el era tu universo es momento. sabio o Ujú. las circunstancias cambian. Yo realmente lo que me hizo tocar fondo fue eh, la vergüenza que sentí la primera vez que mis papás, bueno, no la primera vez, una vez que mis papás me vieron en un estado muy mal, muy crítico, y vi por primera vez a mi mamá llorar Ok. de desesperación. Em, yo creo que la había visto llorar muchas veces antes, pero más que nada la había visto enojada, Ujú. no la había visto triste, no la había visto desesperada. Y ahí yo creo que fue un clic que me hizo de, hey, sí, hay algo que está mal, esto no está bien, no nada más eres tú, ya estás haciendo sufrir a otras personas. Y ahí. Ok. Ok. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, yo quería más bien como regresarme un poco a lo que decías, porque justamente hace un ratito leía acerca de que en los últimos años, sobre todo lo leía de México, ¿no? El alcoholismo ha incrementado muchísimo el consumo, en especial en mujeres, y sobre todo como en edades muy tempranas, ¿no? Entre 10 y 17 años. ¿No? Además de pensar en que en esto que decía esta persona que quiere ser candidata y en quitar las gomichelas, ¿no? Ajá, ajá. Como un problema de Salud salud. pública. Ajá, ¿tú cómo es que llegas como a este consumo? ¿Es por imitación, sí, te invitaban? ¿Cómo es que llegas ahí? O sea, porque escucho que fue pequeña. Pues sí, pero al final creo que sí fue pequeña, pero todas estábamos tomando igual. O Ujú. sea, no hubo una diferencia en donde Ya. hubiera más hombres que mujeres tomando, estábamos todos tomando. Eh, la diferencia a lo mejor era en el que si alguien se tomaba una, yo me tomaba dos. Mm, Y bueno, a esa edad dos eran Sí. demasiadas porque no estás acostumbrada, pero no es que me inviten, es que se hacen los planes. O sea, en México la cultura es, me Sí. acuerdo, no era buscar identificaciones falsas para Sí. entrar a un antro y que te dejan, o sea, y yo que de todas maneras me veo siempre me he visto más chica, entonces para mí era un reto. Yo creo que hasta el mismo celebración de logré pasar, ¿no? Ujú. Tráiganme un tequila. ujú. Pero todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Yo no encuentro un motivo, un momento en mi vida en donde yo hubiera hecho algo diferente a los demás. No, Ok. era la misma botella que se estaba pidiendo y nos estábamos sirviendo exactamente lo mismo, pero la reacción de cada quien es diferente. Claro, El motivo por el cual tomas es diferente. es cierto.
¿Y tú cuándo encontraste realmente el motivo por el que tú tomabas, Moni? Hombre, hasta muchísimos años después de rehabilitarme. De rehabilitada, ok. Sí, yo todavía tomando no entendía el por qué estaba, o sea, más bien no es que no entendiera, no me lo cuestionaba, era como, pues, todos tomamos. Y yo todavía durante muchos años justifiqué el, bueno, pues mi cuerpo lo rechaza, no es lo mismo, a mí me pega peor, yo con una me pongo muy mal, o porque todo el mundo puede 3 y yo solo con una, o porque si me tomo las mismas 5 que la persona al lado, yo ya estoy debrayando y la otra persona puede manejar. Al final, yo siempre le eché la culpa un poco a la parte física, a tu organismo. Ajá. Pero cuando realmente me doy cuenta el por qué tomaba, muchos años después de empezar mi rehabilitación, muchos años después, ni siquiera puedo decir que en plena rehabilitación, ni iniciando el programa de AA, ni estando internada en clínica, para nada. Ahí entendía todo lo que estaba haciendo mal y entendía todo lo que estaba pasando en mi cabeza y ahí entendí mi problema de salud mental, en donde el alcohol era una anestesia. Mi problema no era el alcohol, sino lo de antes que me hacía tomar. Pero la razón, puedo decir que la sigo descubriendo. Además, 12 años después me sigo dando cuenta de muchas cosas. Y qué interesante lo que dices, porque yo creo que es como el proceso de muchos, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, las cosas no las descubres cuando llegas. Exacto. No, ojalá que fuera así. Por eso es que, ¿no?, la gente que se va al mes, ¿no?, de las primeras sesiones, pues no descubrirá nada. A veces lleva años encontrar el fondo de lo que realmente estabas haciendo. Qué interesante. A mí me gustaría, hasta donde tú quieras, que nos compartieras qué has ido descubriendo después de estos años, ¿no? Y de quitar como esa anestesia, que justamente por eso dices, es que es muy duro, ¿no? Claro. Porque claro, pues te quitaron la anestesia y ahora vive con eso, ¿no? ¿Qué cosas has descubierto en este proceso, en este camino de rehabilitación de ya tantos años? Son muchísimas, pero yo creo que las puedo todas como englobar en una palabra, y bueno, en un concepto más bien, que es el sentido de pertenencia. Yo, pues por la vida, por azares del destino, naces en una familia, naces en una sociedad, te meten a un colegio porque es decisión de tus papás, creces con ciertas amistades, en un círculo social, incluso te toca nacer en una religión, te toca. Nada de esto lo eliges tú, te toca. Y yo creo que pues simplemente me tocó, ahora sí que lo puedo decir, a lo mejor un poco frío, pero me tocó nacer en el lugar equivocado. No era, era un no pertenecer a nada, un no pertenecer a una cultura, la forma de pensar, la forma de vivirlo, la forma de expresarlo, el sentir que ser tú misma no podía ser bienvenido porque ibas a ser rechazado en una sociedad o rechazado en una familia o rechazado en una cultura o rechazado simplemente por tus ideas o por lo que quieres expresar. Entonces, de alguna u otra forma, el callarte, el evitarte conflictos con tanta gente, te hace, pues, te empiezas a volver loca, ¿no? Porque no lo estás disfrutando, porque no eres feliz, porque yo no era feliz con nada, nada. O sea, era, y muy chica, me decían, eres una niña muy rebelde. Y luego hoy lo entiendo, muchísimos años después. No es que la palabra rebeldía, o sea, sí, era una niña muy rebelde, claramente iba en contra de la corriente, de todo, pero al final esa rebeldía era más bien porque pues yo opinaba diferente, yo pensaba diferente, yo quería actuar diferente, y ese contraste con la sociedad que te dice, tienes que ir por este caminito y tienes que hacer las cosas así y asado y tienes que pensar a ti y este es tu camino de vida. Y para mí no me hacía nada de lógica. Pues bueno, me anestesiaba de alguna u otra forma porque no me hacía feliz. No me hacía feliz. Y me costó muchos años entenderlo y empezar a buscar, uno, bueno, estar un poco más, eh, ¿cómo se llama?, en paz con que sí se vale ser diferente y que si a la gente no le gusta, te deje de importar o te deje de afectar. Y por el otro lado es encontrar el lugar en donde sí estás cómoda, en donde sí puedes ser feliz. No tiene que ser en donde te tocó nacer, punto. No tiene que ser, no es una obligación. Claro. Y al final también empezar a darte cuenta que a lo mejor justo lo que dices, ¿no? Esos grupos en los que te tocó nacer, pues
no estás bien, pero puedes estar bien en otros lugares, ¿no? Y en otros lugares con otras personas que a lo mejor piensan más similar a ti, o que si no piensan más similar a ti, cuando menos respetan tu punto de vista y no sientes este rechazo a que todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que actúas está fuera, ¿no? O sea, es inaceptable y es rebeldía y es como ir en contra de la corriente, porque lo cierto es que los seres humanos somos distintos, ¿no? Y tenemos grupos en los cuales, es verdad, encajamos mejor que en otros, ¿no? O sea, yo se lo he dicho a mis papás, yo les he dicho que, aunque estoy muy agradecida de las amigas que me dio mi escuela, yo fui muy infeliz en mi escuela. O sea, ese modelo no era para mí. Yo lo hubiera pasado mejor en otra escuela. Entonces, creo que eso pasa también conforme te vas haciendo grande y vas entendiendo como cuáles fueron y cuáles son tus necesidades hoy en día. Exacto. Y al final el problema de eso es que cuando, bueno, en mi Ujú. caso, es que cuando justamente no logras encontrar ese agradecimiento que estás mencionando, empiezas a cometer tantos errores en el proceso Mm, que la misma gente, o sea, que tus errores incluso hacen que haya mucho más rechazo, mucho claro. más juicio, porque te tropiezas con tantas piedras al mismo tiempo y la gente tampoco sabe cómo reaccionar, entonces también te hacen daño. Ujú. Entonces, no sabe salir de ese ciclo y ahí es cuando una adicción sale como muy fácil, ¿no? Es como cuando se vuelve algo súper atractivo. Claro, claro. Y en la parte de la fiesta tú sí pertenecías sin más. O sea, era en un lugar en el que estabas bien, cómoda, o a veces te era incómodo también. No, realmente no, o sea, la mayoría sí hubo momentos incómodos, muchos momentos muy peligrosos en donde Ajá. me puse, por supuesto, en muchísimo riesgo Ajá. y en muchos riesgos que sí sucedieron, porque al final te estás exponiendo a Claro. muchísimas estupideces y como mujer todavía más, pero la mayoría de las veces sí, para mí era un momento no en el que me sintiera cómoda, pero en el que me estaba divirtiendo, se me olvidaba todo lo demás, Ujú. podía pasarla bien y de alguna forma, aunque ahorita ya lo veo con otros ojos, pero sí pude haber sido el bufón y la burla de mucha gente mientras yo estaba en ese Mm, estado. Pero en ese momento no lo piensas. Dices, la gente se está riendo de mí, no conmigo, pero yo en ese momento no lo sabía. claro. En ese momento era divertido, en ese momento por lo menos se te olvida todo lo demás. Mm, Después te das cuenta que claro que no, que hubo mucha burla, ujú, ujú. pero no sabes qué hacer. Sí, sí, sí. Y al final otra vez es el lugar en el que te sientes medianamente aceptada y te la pasas bien y entonces vuelves a caer, ¿no? Pues si es en el único espacio en el que está más o menos bien la cosa, pues ahí estoy bien. Claro, porque haces que se te olvide. Ajá, ajá. Lo malo es que son periodos bien cortitos. Sí, sí, sí. Oye, Mónica, y tú, supongo que en parte como de tu rehabilitación, son todas estas cuestiones maravillosas de doble A que has ido aprendiendo con el tiempo. ¿Qué diferencia crees o crees que hay alguna diferencia entre el tema de, o sea, alcoholismo en mujeres y en hombres? O sea, ¿crees que hay diferentes razones o realmente la verdad es que no, que todo el mundo trae como un tema muy específico, ¿no? Como tú dices, puede ser una depresión, una cuestión de ansiedad, o sea, Yo creo que es igual para todos, la mm, diferencia es cómo lo ve la sociedad. ok. Ujú, Sí me acuerdo que me decían, es que se ve peor una Ujú, mujer ujú. borracha. ¿No? Sí, sí, sí. Se ve igual de mal, o sea, o se ve igual de bien, o se ve igual de mal, o se ve igual de ridículo, pero lo están haciendo por la misma razón. O ujú. sea, algo están anestesiando. La razón, quién sabe cuál sea, pero el motivo es el mismo. Y yo no creo que cambie. Lo que sí es que socialmente seguimos viviendo en un mundo Sí. tan machista, Mm, en donde las mujeres nos tenemos que ver bonitas, decentes, y, ¿no? Y todo siempre súper perfecto, y bla, bla. Entonces, una mujer en estado de ebriedad sí, va a ser juzgada peor. Por lo tanto, también creo que las esconden mucho más. Yo no Claro, creo que haya un, un mayor número de yo tampoco. hombres alcohólicos que mujeres, sino que ujú, hay un mayor número de hombres alcohólicamente públicos Ujú, que mujeres, sí. sí. que es diferente. O sea, yo en rehabilitación, cuando estuve internada, yo era la única mujer. Mm, Había otras mujeres internadas, pero iban por otro tipo de problemas, Ok. sobre todo adicciones más a benzodiazepinas. mm, Eh, de alcohol,
yo fui la única hasta mis últimos, creo que 3 días, que llegó otra mujer. Ok. Todos los demás eran hombres. ¿Esto en qué año fue, Moni, más o menos? 2011. Ok. Y será eso, ¿no? Que igualmente una mujer no acude a estas Claro. rehabilitaciones porque está mal visto, ¿no? Porque además está como todo el tema de que pues la mujer tendría que estar cuidando a los niños y como que va a estar echando fiesta, ¿no? Claro, claro. Y creo que también esa es la parte como de lo que hablábamos tú y yo cuando pensamos en este tema, ¿no? Que es, o sea, pero entonces yo ceno todos los días con 2 copas de vino porque es agobiante ser mamá y entonces me veo los jueves con mis amigas y entonces vamos a cenar y me tomo 3 copas de vino y, ¿no? O sea, cuando en realidad también es un problema de, o sea, lo que pasa es que la palabra alcoholismo suena horrible, pero lo cierto es que pues son trastornos del uso del alcohol, ¿no? O sea, la gente abusa del alcohol, las personas tienen una mala relación con el alcohol y eso es lo que termina desatando como todo esto. Así es. Entonces, justo yo creo que por ahí va que haya tantas pocas Claro. mujeres que vayan y se internen, ¿no? Ahora, creo que de ahí la importancia justamente de visibilizar estos temas. De acuerdo. ¿no? Que le puede estar ocurriendo a alguien más y que no lo, pues no lo sé, ¿no? No lo pueda decir, no lo pueda ver, o sea... Yo sí que, digo, ya no estamos tampoco en una edad en que salimos tanto de noche y tal, pero sí, creo que sí hay una diferencia en cuando nosotros salíamos hace unos años en con ahora, ¿no? Las chicas, o sea, sí se les ve que, pues sí, como a muy temprana edad, hay un consumo bien alto, ¿no? O puede ser hasta, sí, hasta quedar demasiado mal, Sí. ¿no? Y justo leía unas cifras, ¿no? Son estadounidenses porque no encontré de México, pero las guías alimentarias que van del 20 al 25, del 2020 al 2025, limitan el consumo a una bebida al día, ¿no? O menos. Obviamente esto no es un promedio, sino más bien un límite diario. Entonces estamos hablando que si en un fin de semana te avientas, ¿cuántos te gustan? No sé, 6 el viernes y 6 el sábado, pues claramente estás muy por arriba de lo que se supone que deberías de consumir. Y es que es eso, o sea, ¿cómo saber cuándo es un problema? Exacto. ¿No? Tú nos compartes, bueno, yo cuando, que es mucho lo que pasa en, no sé si ubican este programa, bueno, ya no existe creo, pero Intervention, que justamente cuando ellos ven el dolor del otro, es cuando realmente como que resuena en ellos, ¿no? Que creo que es un poco lo que te pasa a ti al ver, cuando ves a tu mamá en este estado. Pero fuera de eso, ¿qué otra cosa te indicaba que esto ya no iba tan bien? En ese momento no sabía, o sea, en ese momento fue el ver a mi mamá, ella seguramente ya estaba asesorada, nunca le preguntaba, pero seguramente ya estaba asesorada de qué es lo que tendría que decir al estilo intervention, de, bueno, si ella reacciona de forma positiva, ¿cómo podemos seguirle empujando? Pero yo no sé qué tanto me preguntó, solamente me acuerdo de 2 cosas, que fue, ¿has intentado dejar de tomar en algún fin de semana? Sí. ¿Quieres ayuda? Sí. Fueron las únicas 2 preguntas que me acuerdo que hizo, seguramente hizo más. Porque además cuando me lo preguntó yo estaba en estado etílico, o sea, ni siquiera se esperó al día siguiente, fue en ese momento. Solo recuerdo eso y que cuando dije, sí, sí quiero ayuda, me preguntó, ¿conoces alguna clínica que te interesaría? Y dije, sí, o sea, hasta en la cabeza la tenía, ya lo había escuchado, Claro. tampoco era un tema desconocido. Dije, sí, y me dijo, ok, entonces ahí vamos a ir. Y ya al día siguiente fue cuando ya para saber si esto es un problema o no, de la misma clínica, a la misma clínica tienes que hablar y preguntar por la persona experta, que te va a hacer un cuestionario y de acuerdo a lo que respondas te van a decir si tienes o no tienes un problema. Pero las preguntas típicas en las que cuando a mí también se me han acercado muchas personas para preguntarme, no sé si tengo un problema, son las mismas que hago yo. No me espero a mandarlos a la clínica, hago yo. Es lo mismo que me preguntó mi mamá, ¿has intentado dejar de tomar un fin de semana? O sea, un día y que digas, dije que no iba a tomar, pero acabé tomando, ¿no? Primer palomita. 2, ¿alguna vez o has sentido que dejas de hacer cosas por estar pensando en la siguiente fiesta o en el siguiente
drink que te vas a echar o algo, y entonces dejas de hacer alguna de tus responsabilidades por eso. Sí. Sí. Obviamente el concepto del has manejado Ujú. borracha, también. ¿Cuál otra ha de haber sido? Yo creo que son las tres principales, que Ok. son las que me acuerdo que en ese momento me quedaron clarísimas y dije, ¿a dónde voy? Ok, Sí, 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 Ok. check. Porque al final sí, y la que me sorprendió mucho ese fue la de, justamente la de, has dejado de Ujú. hacer cosas que son parte de tu responsabilidad por estar pensando. Y la realidad es que sí, yo recuerdo haber estado en la universidad muchísimas veces en clase sin poner nada de atención. Parecía que estaba poniendo atención, pero mi cabeza ya estaba en la fiesta que iba a suceder ese día. Ok. Mi cabeza ya estaba en la logística de, bueno, salimos de aquí, me da tiempo, me cambio, de ahí vamos al súper, entonces compramos unos pomos, de ahí llegamos a tal lugar, pero entonces, yo ya, o sea, mi cabeza ya estaba en otro lugar. Entonces podía no estar poniendo atención a absolutamente nada de mis responsabilidades de ese momento, que en ese momento era la universidad. Ujú. Estudiar, sacar buenas calificaciones, hacer tu tarea, punto, pero por mi cabeza ya estaba en otra cosa. El estar pensando, me voy a subir a, no sé, a un avión y pues, ¿qué es lo que voy a pedir ahí? Que me dejen. ¿Cuánto me va a alcanzar? Mm. ¿No? También estás chica y no tienes ni trabajo y estás buscando la forma de sacar dinero para poder tomar. Eh, Cuando me di cuenta que mi cabeza pasaba más tiempo en la semana pensando en la fiesta, aunque no estuviera en la fiesta, ya, ya era una ya señal ubicaste de que había un que estaba problema. mal. Sí. Ok. Oye, Mónica, ¿y cómo Qué cambió tu interesante. vida? Ujú. ¿Cómo cambió tu vida después de esto? Porque son muchos años de consumo, también son muchos años que llevas rehabilitada, pero al día de hoy, si miras hacia atrás, ¿cómo cambió tu vida? Y sigue cambiando. Ujú. Al final, bueno, yo me di cuenta que, para empezar, yo no progresaba en el trabajo, no había forma que me fueran a ofrecer una promoción jamás, porque estaba bien donde estaba y la gente no confiaba en mí. Entonces, en estos años puedo ver que la gente empezó a confiar en mí. Ok. Perdí muchísimas amistades, en donde al final te das cuenta que pues, no eran amistades, eran personas buenísimas para la fiesta, en las Claro. cuales pues, solamente te querían para eso. Perdí muchísima gente, pero también conocí muchísima gente. Entonces tu círculo social cambia por completo, laboralmente, pero como persona, estos últimos 12 años puedo decir que tienes una capacidad de ver la vida de una forma tan diferente que si no hubiera pasado a lo mejor por eso, no estaría donde estoy. Mm. ¿A qué me refiero? Para mí es ya muchísimo más sencillo buscarle el cómo sí a las cosas que el miedo o el obstáculo. Ese siempre va a estar, pero no me estanco o trato Mm. de no estancarme. Siempre como que de alguna forma tienes este background en donde no me considero, o sea, ¿no? La introducción que hicieron mía no es, Mónica es alcohólica y además es todo esto. Claro. Si no es todo esto y tiene una parte de su vida que le ayuda a tener este empujón. Ujú. Entonces sí toco con esta parte a cada ratito y probablemente diario en algún momento del día toco con el, hey, si estuve aquí y hoy estoy acá, claro que se puede. Ok. Si estuve aquí, entonces, y recordar de, si yo estuve acá, la otra persona también puede estar acá. Si yo salí, la otra persona también puede salir. Mm. Y dejas de, vaya, buscas como, bueno, por lo menos yo he tratado de buscar el cómo sí las cosas se pueden hacer y cómo sí puedes ayudar. Claro, Claro. yo nunca fui anónima y eso también creo que es un factor diferente. Nunca fui anónima, jamás. Desde el día uno decidí no serlo. Ok. Y eso como que de alguna forma te obliga a quedar bien con la gente, a quedar bien, no con los demás, quedas bien contigo, pero te obliga a estar siempre alerta y presente de que si esto sucedió y lo puedes llevar a algo bueno, continúa, porque la gente te está viendo. Ahora, también creo que esa parte, Moni, es súper admirable porque necesitas como mucho valor para enfrentarte a la sociedad así. Pero por otro lado, creo que como dices, ¿no? Te da la ventaja que no tienes que estar escondiendo, que no tienes que estar buscando pretextos o que no tienes que estar
no sé, evitando eventos porque, híjoles, que me van a preguntar o me van a decir. O sea, de esta manera creo que una vez que eres un libro abierto, todo el mundo sabe. Y entonces también creo que la presión por estar intentando encajar de cierta forma ya no la tienes porque tienes que entrar al grupo desde otro lugar. ¿Es algo más o menos así? Sí, y justamente sí, la razón por la que yo tomaba era porque no sentía un sentido de pertenencia, Claro. entonces no lo iba a cometer tan bien. Por ahora Ujú, voy a tener un sentido de pertenencia ocultando quién soy, de verdad. Si vengo saliendo de esto y tomé toda mi vida por no ser yo misma, como por qué el dejar de tomar me va a volver a llevar a lo mismo. ujú. Esa por un lado, pero el que para mí fue más importante, porque ese ya lo descubrí después, muchos años después. Ok. Por la decisión que yo tomé, o sea, la razón por la que yo decidí, estando todavía en la clínica, por más que nos decían, tienen que ser anónimos, tienen que ser anónimos, tienen que ser anónimos, y toda la teoría atrás del anonimato, Ajá. ¿no? De por qué es alcohólico anónimo, y yo no quería, yo rebelde, a variar, Perdón, llevando yo la quiero hacer contra. ahí una pausa rápido. O sea, con anónimo nos estamos refiriendo a que no hables y no digas si yo soy alcohólica. Sí, Sí. Ok. Y entonces allá la teoría es como, no tienes que irlo diciendo. O sea, exacto. ok. La teoría es guárdalo. Y hay una razón atrás de eso Mm, y tiene que ver más con el programa como tal y sí. con la institución de AA como tal, pero no contigo. Mm, Ujú. Y yo hablaba con mi terapeuta dentro de la clínica y yo decía, yo no quiero ser anónima. A mí ese concepto no, es como volver a ocultar otra cosa de mí, o sea, como, ¿por Sí, qué? sí. Y me decía, no, es tu decisión, y o sea, existe la teoría, pero es tu decisión. Y yo no lo quería hacer anónimo porque por el famoso accountability, ujú. este concepto que, Hacerte responsable, ¿no? eso, Ujú. si la gente sabe, entonces lo tengo que hacer, ¿no? Es como Ya. voy Bien. a salir a correr con alguien, pero si ya quedaste con alguien de vernos a las 6 de la mañana, pues ni modo que no te pares, o sea, tienes que ir, aunque vayas del peor humor, cansada y vas a ir porque ya quedaste. Ya. Y, y como que para mí me daba este sentido de yo ya me comprometí a esto y necesito que todo el planeta me ayude a cumplir mi compromiso, Claro. porque si no le digo a nadie, qué fácil mañana hacerme tonta y llegar a un lugar y pedir una cerveza. Mm. O Pero sea, si ya como lo que hiciste dije, al mundo tu cómplice en el buen sentido. ajá, Ok. Qué interesante, nunca lo hubiera pensado así, pero claro, ¿no? O sea, es como los pepitos grillos del mundo que te van diciendo, Moni, no, ¿no? O sea, en el momento que a lo mejor a ti ¿no? O sea, estás como que te digan, no, mejor vámonos a, no sé, por un helado, o vamos a caminar, o vamos a, claro, Y yo claro, creo que habla mucho de autocuidado. claro. O sea, tú sí querías dejar yo creo, ¿no? Querías dejar de tomar, porque si decides abrir y te empiezas a cuidar, a autocuidar así, ¿no? De esta forma, o sea, si Ujú. todo el mundo sabe, pues entonces también me van a echar un ojo. Tú misma estabas queriendo salir de esto, ¿no? Y qué valiente, la verdad. es un arma de doble filo, porque también por el otro lado, y sí me llegó a pasar muchas veces, en donde también pues es incómodo, en donde ya lo dijiste, todo el mundo lo sabe, entonces, por Ujú. ejemplo, no, nunca se me va a olvidar en una boda. Ajá. Yo tenía como un año a lo mejor en el programa, Ujú. yo creo que como un año. Me sentía en confianza, yo ya estaba bien, y en esa boda me la pasé increíble, sin tomar, pero increíble que parecía que estaba borracha. Ya. Mm. Yo bailé sin parar toda la noche, me divertí como loca. Si se organizaban bailes, yo era la primera que estaba en los bailes. Entonces la gente, como sabía, entonces, entonces es un arma de doble filo, porque entonces me metí muchísimo al juicio, ¿no? Ya. Fui un tema de conversación en Sí. varias mesas de ya recayó, Ya. seguro. Cuando la realidad es solamente porque están viendo que una persona puede pasársela muy bien o aprendió a pasársela bien sin alcohol. Ahora el juicio es al revés, Ujú. es no, ya recayó, ¿no? Entonces yo me Claro. acuerdo que yo era la conductora designada, obviamente, en esa boda, Ujú. y había gente que no se quería subir al coche cuando yo iba a manejar. Ok. Porque creía que habías tomado. Ajá. Ya. Mira. Y es ese rechazo que al final dices, bueno, Ujú. pues sí, es más, si a lo mejor se hubiera sido hace un año, de todas maneras se hubieran subido conmigo Claro. tomando.
Sí, ¿no? seguro, Exacto. ahí sí seguro estaba bebida. Seguro. Y si hubieran subido conmigo al coche Sí, sin cuestionarlo, ¿por qué no me sabían? claro, claro, porque lo Y todo hacían el mundo estaba siempre. tomado. Pero cuando ya lo dices, el juicio cambia. Claro. La forma en cómo la gente te ve es completamente diferente. Cómo se acercan contigo es completamente Mm. diferente. Entonces, sí me costó entender esa parte, decir, ahora que no tomo también me juzgan, o sea, no hay ni una, ¿no? Claro, Exacto. claro, claro. Salvas, Y pero al final, así es. sí, sí. Y quería preguntarte algo, Moni, porque creo que esa parte es bien importante, porque el miedo, ¿no? O sea, yo justo tengo también una amiga que en algún momento entró a rehabilitación y antes de entrar, unos días antes, me habló y estaba verdaderamente angustiada, ¿no? Y hablaba de esto que tú nos comentaste hace un ratito. Me decía, es que me da pánico. Lo que más miedo me da es que la gente que quiero y la gente que me quiere se vaya a ir porque yo dejo de tomar, ¿no? Me da pánico tener que encontrar una manera nueva de relacionarme con esta gente, ¿no? O sea, con mis personas. Me da pánico que me dejen de invitar, me da terror que me vuelva una persona solitaria, Amargada, ¿no? Así como... ajá, que ya no parezca divertida y entonces que ya no tenga gente con quien ir. Y entiendo, y claro, ¿no? Yo le decía, entiendo perfectamente tu angustia y entiendo que sea un miedo genuino, porque es un miedo genuino. Pero por otro lado, creo que es justo el autocuidado que comentabas, Yolanda, pero y también, ¿cómo le haces frente a ese miedo, Moni? O sea, ¿cómo tú qué le dirías a una persona que hoy piensa que a lo mejor tiene problemas con su consumo de alcohol y que estos miedos son los que los detienen a tomar una decisión que podría cambiarles la vida? Es que sí es muy difícil y más por el estigma social, pero Claro. al final yo lo que les diría sería poner en una balanza realmente, si la gente que está contigo hoy te deja porque dejaste de tomar, te están haciendo un gran favor. Mm. Te están haciendo un gran favor porque hoy en día son las personas que puede ser que te estén deteniendo a tener un desarrollo Ujú, real como ser humano, como persona, como profesional, como amiga, madre, hija, lo que sea. ujú. Y entonces es gente que no quieres tener cerca. Te va a doler, claro, que es una pérdida, sí, que vas a tener que vivir ese duelo cuando pierdes a toda esa gente porque te van a dejar. O sea, la realidad es que sí te va a dejar un gran Sí, porcentaje de esa gente, pero también hay otro porcentaje que te va a sorprender ok. y te va a llegar de una forma increíble y se va a acercar gente que va a estar alineado a tus valores y te va a admirar por lo que hiciste y te va a apoyar y te va a acompañar. Entonces, yo creo que es poner en una balanza un poco qué significa una amistad para esas personas, Ujú, porque ay, creemos que nuestra amistad es, porque me invitan a todas las fiestas y salimos todos juntos a las 11 de la noche y regresamos a las 7 de la mañana, y eso no es ser amigos, eso es compañeritos de la de la fiesta. borrachera. Ajá. Y ya. Entonces yo creo que es redefinir qué es un concepto de amistad, redefinir qué es un concepto de gente que de verdad te quiere, qué es ese amor de amistad. Pero es un miedo tan normal que al final ya a lo mejor es poner un poco más en la balanza de los beneficios que vas a obtener más que lo que vas a perder, Ok. porque sí vas a perder. Y ahora, ¿tú viviste todo este proceso con acompañamiento terapéutico, Moni? O sea, todo, porque tú hablas mucho de pérdidas, de redefinición, de reconstrucción, ¿no? Hasta como de encuentro, de todo esto. ¿Tú lo viviste con apoyo terapéutico de la mano? Sí, terapéutico y psiquiátrico. Ok. Desde la clínica, bueno, en la clínica es obligatorio, ¿no? Ok. No te preguntan. Hay ¿Las dos psiquiatras, cosas? psicólogos. Ajá, Sí, ok. prácticamente todos los que están adentro de una clínica están medicados con Ok. antidepresivos. Eso es desde el principio. Algunos al principio les empiezan a dar ansiolíticos y se los van bajando mientras están en la clínica. Cuando salen de la clínica ya no pueden traerlos. Ok. Pero al principio sí, porque la gente no duerme. Ujú, Eh, pero todos estamos medicados, absolutamente todos. Eh, Saliendo, yo estuve acompañada de psiquiatra que era un psiquiatra que era psiquiatra y terapeuta ok. durante, yo calculo, 2 o 3 años.
en donde nada más se fueron desplazando la frecuencia de las sesiones, pero sí estuve acompañada durante muchos años y estuve acompañada de medicamento hasta hace 6 meses. Ok. O sea que sí, es un proceso bastante largo. Pasé de estar 3 años en terapia, después estuve en muchas sesiones de coaching, regresaba a terapia, entonces ha sido un sube y baja porque al final pues es tema de salud mental, ¿no? Y el dejar de tomar no significaba que yo estuviera libre de... Sí, que dejaste de tomar y ya check, ya todo, puedo continuar con mi vida. Claro, de eso no se trata. La gente dice, pues el alcoholismo, pues que dejen de tomar, no. Pues entonces nada más quítate la curita y luego hay que sanar. Y lo demás es diferente, lo demás requiere de un proceso que hoy, yo sí me acompañé de AA, cosa que ahí también es un tema que para mí siempre ha sido, bueno, siempre fue como un poco complicado porque mucha gente dentro de AA no le gusta combinarlo con terapia. Dicen que de hecho es contraproducente, lo cual a mí me parece completamente absurdo. Pero yo me acompañaba mucho más de sesiones de terapia, yo prefería ir mucho más veces a la semana o al mes a terapia que a sesiones de AA. Ok. A grupo. ¿A ti te ayudaba más como mantenerte en foco la terapia que el grupo? Sí, yo prefería, yo soy más racional, yo quería entender el proceso mental que estaba conmigo, o sea, la parte emocional, la parte mental, para mí era más fácil, siempre me gustaba más la psicología, estudié muchísima psicología, aunque no soy psicóloga, entonces para mí me hacía mucho más clic entender qué estaba pasando en mi cabeza y poderlo corregir así, y había gente que le funcionaba mucho más estar en tribuna y haciendo catarsis. Sí, claro. Sí, pero también creo que eso depende mucho como de la personalidad, ¿no? Mucho. Mucho. Oye, Mónica, pues se nos está acabando ahí el tiempo, pero yo tenía una última pregunta antes del Consejo de Salud que no... Sí, le dije. Perfecto. Que era, por lo que escuché cuando Adriana hace como esta reseña acerca de ti, tú qué, o sea, de esto que viviste, que creo que eso también es muy enriquecedor, ¿qué has implementado ahora en lo que haces? Porque en todo lo que dijo me impresionó escuchar constantemente, ¿no? Como la salud mental, ¿no? El trabajo entre la familia, o sea, sentí que ahí estaba tu pasado, ¿no? Contigo. Y ahora tú dando este don, o sea, como brindándolo, ¿no? Por medio del coaching a otros, tal vez de otra forma. Pero ¿es así? Sí, a ver, mi enfoque es, o sea, mi trabajo como tal, me enfoco en coaching de carrera, coaching ejecutivo, coaching de liderazgo, pero a mí me toca trabajar con altos directores que obviamente están llenos de estrés, llenos de presiones, con cosas, con cargas muy pesadas, de muchísima responsabilidad, en donde obviamente hay una tendencia muy, muy fuerte de desahogo de mil razones. Una de ellas puede ser a las adicciones, otra puede ser simplemente se rompen vínculos familiares, dejan de ver a sus hijos o con sus parejas. Entonces, todo este problema de salud mental por una carga de trabajo, por una falta de balance vida-trabajo, por no saber manejar el estrés dentro de su día a día en el trabajo, por no poderse poner en primer lugar y creer que le deben todo al jefe y ellos primero. Todo este concepto, o sea, es en donde me gusta enfocarme y aunque nunca me vendo como la persona que pasó o sea, que tiene un tema de alcoholismo, al final sí. Son herramientas. Sí. Ajá, inevitable. Claro, porque además es justamente eso, es llevar a una persona a otro nivel y creo que es lo que hiciste contigo, ¿no? Al final estabas en un lugar pues seguramente muy oscuro y te llevaste como a otro nivel que no conocías, que fue difícil empezar y creo que es bonito como terminar así porque puedes, la vida puede cambiar para bien. Claro, ¿no? O sea, claro. Pero además después me gusta. De mucha chinga exacto, y de pero mucho además me gusta que Moni no terapia, dice. ¿no? Que es lo que decimos aquí. Sí, o sea, no te va a pasar por suerte. O sea, sí necesitas trabajar un montón en ti para llegar a lo que probablemente puedes llegar, ¿no? Exacto. Sí. O me imagino que eres una mujer ahora mucho más plena, mucho más feliz, mucho más consciente de lo que haces. Y eso te hace vivir mejor. Claro. Sí. Aquí nos comentan en las redes sociales, el alcoholismo es una enfermedad, radica en la mente y es progresiva. Interesante tema.
Saludos, auténtico y valiente el testimonio de Mónica, potente. Qué bueno que se rehabilitó, felicidades. Mucha fuerza de voluntad, felicidades. Pues muchas gracias por sus comentarios y sí, yo también creo que es muy valiente lo que hiciste, Moni, y que hablarlo abiertamente no mucha gente se atreve y por eso te agradecemos un montón que hayas dicho que sí querías venir al programa. Así es. Si le sirve a alguien, para mí yo feliz. Es parte de seguir dando. Pay forward. Exactamente. Y ahora sí, nos quedan unos minutitos y ahora sí quería preguntar, hacerte la pregunta que hacemos acá, de cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú quisieras darle a alguien. No sé quién me lo dio, pero algo que sí me queda muy claro y que me gustaría compartir es, somos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que respiramos y con quienes rodeamos. Entonces, si elegimos realmente el tener nuestros 5 sentidos alineados en algo positivo, nuestra vida va a ser positiva. El dejar de escuchar noticias, por ejemplo, y escuchar mejor un podcast. El dejar de leer las noticias y mejor leer un libro. Cosas que el siempre estar en contacto con cosas positivas, cosas que te ayuden a crecer, para mí ha sido mi mejor medicina, en la que mucho más que cualquier antidepresivo, mi mejor medicina para seguir adelante y siempre estar como viendo hacia adelante y no hacia atrás. Que es cierto. Sí. Que es cierto, porque la mente se clava en esas cosas y camina hacia allá. Ahora, una cosa más, Moni, que ahorita me acuerdo, en tu fotito, cuéntame un poco, en tu fotito de WhatsApp, estás en una bicicleta. Cuéntame el ejercicio, ¿qué lugar tiene en tu vida? Eso fue un tema importante. De hecho, yo al año al año de rehabilitada decidí comprarme mis primeros tenis y salirme a correr. Okay. Forrest Gump. Dije, necesito una adicción, aunque sea positiva, pero ponte a hacer ejercicio, necesitas generar esas endorfinas. Y empecé corriendo, luego medios maratones, y hace un año empecé con la bici, y se ha convertido, podría decir que en una adicción, una sana adicción. Para mí hoy en día, no todos los días me despierto a hacer ejercicio, de preferencia bici, son millas y millas y millas que recorremos aquí, en donde además como es un deporte que puedes hacer con muchísima gente, te empiezas a rodear también, que es parte de eso, de los mismos 5 sentidos, te empiezas a rodear de gente que está igual que tú, que están buscando un propósito igual, que es pasarla bien haciendo ejercicio, en donde para nosotros estar en la bici es nuestra terapia, la mente ahí corre riquísimo, resuelves el mundo sola. Y sí, hoy en día para mí, o sea, mis retos, todo, mi año gira ya, mis viajes giran alrededor de la bici, de hacer un triatlón o de hacer un gran fondo, o ahora otro medio maratón, y sé que si dejo de hacer ejercicio, mi mente empieza otra vez a pensar estupideces. Pero entonces dirías que sí es un algo sumamente importante. O sea, tú también coincides en que hacer ejercicio es una extraordinaria medicina que puede costar casi nada. La mejor medicina. Yo sé que si paso un periodo de tiempo, y estoy hablando a lo mejor de 1, 2, 3 semanas sin hacer ejercicio, mi cabeza empieza a notarlo. Mis ideas, mis pensamientos empiezan por irse por el lado oscuro. Y tengo que regresar. Y cuesta tanto trabajo regresar que prefiero no dejarlo. Ok. Y ahí, fíjate, dos cosas bien interesantes. Primero, esto que se habla mucho del reemplazo, ¿no? En una conducta. O sea, que sí, no es quitar, ¿no? Y entonces tú misma dices, no, el ejercicio vino a tomar un lugar, ¿no? Para generar estas sustancias, que siempre es importante, ¿no? Cuando alguien va a dejar algo, como poder sustituirlo por otra cosa. Y creo que esta parte del ejercicio, justamente yo este fin de semana leí un artículo que decía que se está investigando mucho porque antes de la salud mental, o sea, el tener una rutina de ejercicio, y esto, o sea, se está comprobando que es tendríamos que hablar de eso también. Wow, lo vamos a hablar después. Y mira, tú eres un gran ejemplo de esto, ¿no? De cómo te sientes bien y cómo esto te ayuda a no tener estos pensamientos tan oscuros.
Qué bien. Qué bien. Y no es la primera que nos lo dice. ¿Te acuerdas que Andrea nos dijo que para ella también el ejercicio había sido la maravilla después de haber dejado los medicamentos? Sí. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, cada vez no solo la ciencia lo dice, sino que las personas de carne y hueso nos dicen que sí, es algo. Entonces, pues gracias. Mil gracias, Mónica, por tu testimonio. Aquí igual nos dicen, ojalá hubiera otro programa con este tema y con la misma invitada. Súper programa. Saludos a Fátima, José de Jesús, Leti, Leonor, Gary y todos los que nos están escuchando. Gracias por escucharnos. Gracias, Moni, por tu testimonio. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo, por tu valentía y te deseamos que sigas con los éxitos. Y antes de irnos, ¿en dónde te encuentra la gente si quiere algún coaching o algo relacionado con lo que nos platicaste? Relacionado con, estoy en 2 redes, las que más uso, Instagram como tu coach de carrera LATAM. Ok. Y en LinkedIn, Mónica Kutolenk. En las 2 constantemente estoy respondiendo mensajes, dudas, lo que necesiten. De cualquier tema relacionado con alcohol, si es necesario, o con temas de carrera. Perfecto. Muchísimas gracias, Moni. Tu coach de carrera LATAM. Sí. Súper. Y Mónica Kutolenk en LinkedIn. Perfecto. Pues muchas gracias, Moni. Te mandamos un abrazo. Y igualmente. Muchísimas gracias. Sigas muy bien. Gracias por estar en el espacio. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana en punto de la 1. En punto de la 1. En Porque Nadie Lo Dijo. Nuestras redes sociales, Caldero Radio, Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, Adriana No Es Cierto. Psicología Hoy MX. Por ahí nos encuentran. Y en Spotify también están los programas. Y bueno, pues 1000 gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes por aquí a la 1 en punto. Que tengan una excelente semana. Chao. Chao.